Que el Señor les bendiga, hermanos. Es una bendición podernos reunir nuevamente para tener este comentario bíblico que estamos llevando, el Evangelio según el doctor Lucas. En este día nos corresponde el capítulo 2, al cual le podríamos llamar El Señor ha venido. Este capítulo podría ser el más familiar y apreciada porción en el Evangelio según Lucas. Es una vieja historia esta, hermanos, pero a la vez nunca pasa de moda. Y el pueblo de Dios nunca se cansa de leer esta historia. La historia siempre, hermanos, de cuando el Señor viene para ver a su pueblo. El doctor Lucas nos da 3 vislumbres de los primeros años de vida en la tierra del Señor Jesucristo. Esto es lo que él hace en su escrito, y empieza a hablar cosas muy interesantes. La primera de ellas que vamos a ver está en los primeros 20 versículos. Lucas 2, versículos del 1 al 20, lo cual se puede llamar el bebé recién nacido. La expresión tan débil como un bebé es una expresión común, pero no es aplicable al bebé Jesús. A pesar de que él era bebé y débil en su humanidad como cualquier otro bebé, él también era un centro de poder. Él podría ser bebé, es cierto, pero tenía mucho poder, hablando divinamente en su área divina. Su nacimiento llevó, hermanos, a María y a José hacia Belén, y lo puede ver en los primeros 7 versículos al respecto. Augusto César estaba mandando en esos días, pero Dios era el que estaba en control. Es cierto, Augusto César podía dar algún edicto de algo, pero en realidad Dios era el que estaba en control. Dios usó el edicto de Augusto César para mover a María y a José, un promedio más o menos de 80 millas de distancia entre Nazaret y Belén, para cumplir así la palabra. Roma en esos días hacía un censo cada 14 años para propósitos militares y de recolección de impuestos. Esto es lo que Roma se dedicaba. Cada judío, hombre, debía de regresar a la ciudad de la cual era procedente y alistar su nombre con ocupación, con las propiedades que tenía y con toda su familia, y detallar los nombres de ellos. Cuando María dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra, usted lo puede ver esto en Lucas 1:38, significaba que su vida de ahora en adelante sería parte del cumplimiento de la profecía divina que Dios había dado con respecto al Salvador. También podemos ver el lado humano. No era un ángel. Génesis 3:15 y Hebreos 2:16, usted puede analizar esto. También él tenía que ser judío, hermanos, no un gentil. Génesis 12 del 1 al 3 está la promesa al padre Abraham, y en Números 24:17. También tenía que ser de la tribu de Judá. Génesis 49:10, usted lo va a ver. También era necesario que fuese de la descendencia de David, según el pacto de Dios con David en el segundo libro de Samuel 7, versículos del 1 al 17. También debía ser nacido de una virgen. Recuerde la profecía de Isaías en Isaías 7:14. En Belén, la ciudad de David, según Miqueas 5:2. Varias profecías que tenían que cumplirse y darse con respecto al Señor Jesucristo. Todo lo anterior ocurría de acuerdo al cumplimiento de la palabra antes profetizada. Y Augusto César era solo parte del plan de Dios, sin él saberlo. No es que a él se le había ocurrido así por así, era parte del plan de Dios. María y José, hermanos, ya eran esposos. Por su matrimonio fue consumado hasta después del nacimiento de Jesús, por lo cual ella es llamada su mujer, según Mateo 1, del 18 al 25. La palabra Belén, Belén significa la casa del pan, el lugar ideal para el nacimiento del pan de vida. Así le llama Juan 6:35, el pan de vida. Dentro de la rica herencia en esta ciudad están ciertas cosas. En Belén hay ciertos eventos que se dan. Por ejemplo, la muerte de Raquel y también el nacimiento de Benjamín. No podemos hablar solo de muerte, también hay un nacimiento. Raquel muere, pero su hijo Benjamín nace. Génesis 35, el 16 al 20. Mateo 2, del 16 al 18 habla al respecto. Aquí también se da el matrimonio de Ruth. ¿Se acuerda? Aquella que siguió a su suegra. También en Belén usted va a ver las hazañas de David. Cabe mencionar que Benjamín significa hijo de mi diestra.
y el nombre David significa amado. Ambos nombres aplican a nuestro Señor Jesús, porque Él es el Hijo amado. Lo puede leer en Lucas 3:22, a la diestra de Dios. Salmo 110, versículo 1. El nacimiento del Señor trajo la aparición de una multitud de huestes celestiales. Eso ocasionó cuando el nacimiento del Señor. Qué gran sorpresa deben de haber tenido los ángeles cuando vieron al Creador en la manifestación de Hijo como criatura. La palabra hecha carne, como lo dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne. Así lo dice Juan 1:14. El mejor comentario al respecto es segundo carta de Corintios 8:9. Y la mejor respuesta desde nuestro corazón es maravillas y alabanzas. Dios es manifestado en carne. Lo dice en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. El primer anuncio del nacimiento del Mesías fue hecho a unos pastores por medio de un ángel. Ahora, siempre surge aquella cuestión. ¿Por qué pastores? ¿Por qué no a escribas? O tal vez, ¿por qué no a los sacerdotes en esos días? Al hacerlo por medio de pastores, se revela la gracia y misericordia de Dios hacia la humanidad. Los pastores eran pero muy hechos a un lado, hermanos, en esos días. Como no eran tomados muy en cuenta en Israel en esos días. Tenían mucho protagonismo los que son los escribas y también los sacerdotes. El trabajo de ellos no era bien visto y lo consideraban como sucio, quizás, o algo denigrante. Su trabajo no solo los hacía ceremonialmente no aptos para esto, sino que a la vez los mantenía alejados del templo. Los pastores no eran encargados en nada, ni en el lugar santo, ni en el lugar santísimo, ni en el atrio. Dios no llama solo al rico y poderoso, Él llama al pobre y al humilde de corazón. Acuérdese la primera carta a Corintios 1, 26 al 29. Él llama al pobre y al humilde de corazón. El Mesías vino para hacer ambas cosas. Él vino para ser el buen pastor, como lo dice en Juan capítulo 10, y también Él vino para ser el Cordero de Dios, como lo dice Juan 1, versículo 29. Los pastores, hermanos, no son personas fácilmente de engañar. Créanme, no son personas fáciles que les va a venir y les va a engañar en algo. Ellos están en el mundo y poseen atención a todo lo que sucede. No se les puede engañar fácilmente con fantasías. Los pastores, hermanos, ellos decían que habían visto ángeles y que les anunciaron el nacimiento del Mesías, entonces las personas les creían. De hecho, Dios seleccionó a pastores, a personas muy trabajadoras para anunciarles y que ellos a la vez anunciaran el nacimiento del Señor, de aquel que salvaría a su pueblo. Eso es lo que los pastores hacen cuando el Señor los selecciona a ellos. Amén, gloria a Dios. El ángel que se apareció, Gabriel, podríamos decir, dio el anuncio y luego una hueste celestial alaba a Dios, diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Eso lo dice el versículo 14 de este Lucas capítulo 2. Por primera vez en siglos la gloria de Dios era anunciada en la tierra. Qué maravilloso lo que estaba sucediendo en esos días. Si los pastores eran considerados muy valientes y estos a la vez estaban temerosos, es decir, con respeto y con reverencia, entonces se podría estar seguro que lo que ellos habían visto y escuchado era algo real. La expresión no temas es una expresión muy usada en la historia del nacimiento. Es mencionada en Lucas 1:13, el versículo 30, versículo 74 de Lucas 1 y también en Mateo capítulo 1, versículo 20, lo anuncia a José. Literalmente el ángel dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Eso es lo que decía Lucas 1, versículo 10. La frase buenas nuevas es usada mucho en las versiones del Evangelio y en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí se enfatiza que es para todo el pueblo, no solo para un grupo de personas o solo para alguien escogitados, es para todo el pueblo. Las buenas nuevas es para todos, no solo para los judíos, hermanos, es para todos y gracias a Dios por eso. Hay un filósofo, hermanos,
Epicteto se llama, que dijo, mientras el emperador podría dar paz, ganando guerras por tierra y por mar, él no era capaz de dar paz a los corazones de los hombres. La palabra hebrea para paz es shalom, la cual significa más que solo decir hemos ganado una batalla. Significa paz. Al mencionar shalom significa paz. Pero el emperador no podía hacer eso. Pero ellos sí podían hacerlo. Significa estar bien en todas las áreas. Significa estar bien en salud, tener prosperidad, tener seguridad, tener solidez y tener una llenura. Es decir, sentirse que estamos completos porque tenemos la paz del Señor con nosotros. La palabra paz tiene que ver más con el carácter que con las circunstancias que se están viviendo. La vida no es fácil en esos días, al igual que hoy, no nada fácil. Impuestos eran altos, había desempleo, había aspectos morales muy bajos y el Estado militar estaba en control de todo. La ley romana es la que prevalecía, hermanos. Filosofía griega e incluso la religión judía no podían llenar las necesidades de los corazones de los hombres. Por todo eso anterior que le he mencionado, Dios se manifestó en carne. ¡Qué maravilloso! Un gran milagro, la encarnación del Señor. Los ángeles alabaron a Dios en la creación. Job 38:7 habla al respecto. Ahora alaban a Dios en el inicio de la nueva creación, la cual lo dice Lucas 2, versículo 13. La gloria de Dios ha morado en el tabernáculo, como decía Éxodo 40, versículo 34. Ahora la gloria de Dios regresa a la tierra para morar en el cuerpo del Señor Jesús. Juan 1:14, como decimos, que el verbo fue hecho carne. Lucas 2, versículo 9, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La gloria de Dios que habitó en ellos se fue por el pecado del pueblo. El humilde pesebre era el lugar santísimo en este momento, porque Jesús, es decir, la manifestación misma de Dios en carne, estaba en ese lugar. Su nacimiento sacó a los pastores de los campos. Y usted lo puede leer en los versículos 15 al 20 de Lucas 2. La frase donde dice, pasemos pues hasta Belén, sugiere que estos pastores eran de lugares más lejanos, no eran lugares muy cerca donde ellos estaban. Pero ellos estuvieron dispuestos a hacer el viaje para así lograr ver al Mesías nacido. ¿Qué estaría dispuesto usted? ¿Qué cantidad de distancia estaría dispuesto ahora a recorrer con tal de ver al Mesías? Certeramente ellos debieron haber hecho arreglos con otros pastores para que cuidaran de las ovejas que ellos tenían a su cargo, a su cuidado, para ellos poder salir e ir a ver al Mesías. El verbo hallar, conjugado en Lucas 2:16, en este momento significa que ellos hallaron después de haber buscado. Es decir, hallan, pero primero tuvieron que haber indagado. Y es que los pastores sabían que es lo que ellos andaban buscando. Ellos estaban seguros y convencidos de que lo que habían oído es lo que ellos andaban ahora buscando. Un bebé envuelto en pañales y acostados en un pesebre, y ellos lo hallaron. Ellos lo adoraron y se maravillaron de la gracia, de la bondad y del milagro del cual Dios les permitía a ellos ser testigos. Estos pastores son un buen ejemplo a imitar por nosotros hoy en día. Ellos recibieron por fe el mensaje dado por Dios y respondieron a él en total obediencia. Eso es lo que ellos hicieron. Y a Dios siempre le agrada. Dios muy contento de la obediencia y la sumisión. Después de encontrarlo, inmediatamente dieron las buenas nuevas a otros, glorificando y alabando a Dios. Ellos en verdad tomaron el lugar de los ángeles. Dice los versículos 13 y 14 de Lucas 2. Luego, regresando ellos humildemente a sus labores diarias, eran unos nuevos hombres y regresaron a su viejo trabajo, es cierto. Por un momento lo dejaron y fueron a ver al Mesías, hermanos. Ahora regresan humildemente a sus labores. Por alguna razón que no tenemos clara, los pastores no se les permitió testificar en la corte. Pero Dios usó a unos humildes pastores para ser los primeros seres humanos en ser testigos, en ver la profecía cumplida en el nacimiento
del Mesías. Los ángeles nunca han recibido la gracia de Dios como nosotros le hemos experimentado, por lo cual no pueden ser testigos como nosotros lo somos. Tenemos una gran ventaja, hermanos, en comparación a los ángeles. Nosotros podemos anunciar el Evangelio. Nosotros podemos predicar el Evangelio. Decirles a otros acerca del Mesías es un acto de obligación, pero una obligación solemne, como también es un gran privilegio. No todos pueden hablar de Jesús. Algunas personas se cohíben al hablar de Jesús. A partir del versículo 21, la otra sección, al 38, ya no vamos a ver al bebé, vamos a ver al niño. Y vea, el doctor Lucas ahora nos habla de 3 reuniones importantes en el templo de Jerusalén. Versículos 20 al 24 nos habla, el niño Jesús se reúne con Moisés y con la ley. El versículos 25 al 35 dice que se reúne con Simeón. Y del 36 al 38 hay otra reunión importante. La profetisa Ana lo reconoce como el Mesías. Mire qué maravilloso, con Moisés, es decir, la ley, con Simeón, y ahora con la profetisa Ana, como el Mesías se está presentando y reuniendo. Estamos hablando, hermanos, un lenguaje para ejemplificar todo esto. Veamos qué sucede con Moisés, el versículo 21 al 24. Y no es que se ve con Moisés, sino que es lo que él tenía que cumplir como la ley. Es de destacar que la palabra ley es usada 5 veces en Lucas, en los versículos 21 al 40. Ya que Jesús vino a liberar a su pueblo de la esclavitud de la ley. Jesús fue hecho bajo la ley y obedeció todos sus mandamientos. Usted puede leer esto en Gálatas 4, versículos del 1 al 7. Él no vino a abrogar la ley como él mismo lo dice, sino que él vino a cumplirla. Dice Mateo 5, 17 y 18. Los padres de Jesús también vienen a obedecer, vienen a cumplir en todo la ley. Primeramente circuncidándolo al 8º día, así como la ley lo mandaba, el cual era la señal y sello del pacto hecho con Abraham, según el Génesis 17, y era requerido para todo judío que quisiera practicar la fe, incluso aquel que era prosélito, aquel que quería venir a practicar la fe judía, tenía que cumplir con todo esto. Los judíos eran orgullosos en ser del pueblo de Dios, y es por eso que llamaban a los gentiles incircuncisos. Se lo puede ver en Efesios 2, del 11 al 12. Es lamentable, eso sí, que la circuncisión vino a ser un mero rito para muchos judíos y dejó de ser un acto de verdad espiritual. Su primer sufrimiento por nosotros fue ese acto de circuncisión. El trabajo que Él hizo, el Señor Jesús en la cruz del Calvario, salvándonos de nuestra naturaleza pecadora, hermanos, en Gálatas 6:15, Colosenses 2, del 10 al 11. En obediencia al Señor, María y José le pusieron por nombre Jesús, el cual significa Jehová salva, o Dios salva. Mateo 1:21. La circuncisión era solo el comienzo, ya que cuando el niño tenía 40 días fue traído al templo para ritos de la purificación. Eso usted lo puede ver también en Levítico capítulo 12. Quiero decirle, hermanos, que ellos también tenían que redimir al niño, ya que él era el primogénito. Éxodo 13, versículo 13, recuerde, todo primogénito le pertenece al Señor, todo primogénito es santo, es decir, apartado para el Señor. Lucas nos lleva de vuelta a la ley mosaica y la purificación de los padres y de la redención del hijo primogénito, que tuvo lugar 41 días después del parto, según lo habla Levítico 12, versículo 6. Todo varón judío primogénito debía ser consagrado para el servicio especial, para el sacerdocio, de acuerdo a Éxodo 13, versículo 2, cuando el Señor le dice esto a Moisés. Sin embargo, después que Dios apartó la tribu de Leví como la tribu sacerdotal, el primer hijo nacido en las otras tribus fue redimido de esta obligación por el pago de 5 ciclos. Y usted puede leer eso en Números, capítulo 8. La purificación en realidad consistió en 2 ofrendas. 1, la ofrenda de contaminación levítica unido al principio de la vida. Y 2, el holocausto para la restauración de la comunión con Dios. Estas eran las 2 ofrendas, por la contaminación y el holocausto para la restauración de la comunión con Dios.
Antes que María pudiera participar en la ceremonia de la redención de su hijo, tenía ella que completar la ceremonia de purificación y ser ceremonialmente limpia. No podía presentarse así por así o al siguiente día. Tenía ella que completar la ceremonia de purificación y considerarse ya en ese momento limpia ceremonialmente. Perfecto cumplimiento de la ley, María presentó a Jesús, Lucas 2:22. Con el pago de los 5 siclos de plata, el niño fue presentado al sacerdote como reconocimiento que era propiedad de Dios. Él es el primogénito y le pertenece al Señor. Él es santo, Él es apartado para el Señor, para el servicio de Él. El sacerdote pronuncia 2 bendiciones en este momento, muy interesantes. Número 1, hace una acción de gracias por la ley de la redención. Y 2, la otra bendición es una bendición por el don del Hijo primogénito. Lo importante es que los padres de Jesús observaron todos los requisitos de la ley. Por eso llamamos que esta es una reunión que Él se reúne con Moisés y la ley. No es que en sí está Moisés físicamente presente. Jesús no vino a abrogar la ley, sino para cumplir la ley y sus mandamientos. La relación del Señor Jesús con la ley es una parte importante de su ministerio de salvación, ese que nos salva y que nos da una nueva vida. Él fue hecho bajo la ley. Gálatas 4:4, recuerda eso, el cumplimiento del tiempo, empieza diciendo Gálatas 4:4. Y sin embargo, Él rechazó las tradiciones religiosas de los hombres. También Él obedeció la ley de Dios perfectamente. En Juan 8:46 lo lee. Él llevó la maldición de la ley para nosotros, imagínense. Gálatas 3:13. Él también nos liberó de la esclavitud. Lo podemos ver en Gálatas 5, versículo 1. Ahora podemos ver, hermanos, ya la otra tipo de reunión que tuvo. Ya vimos con Moisés y la ley. Y ahora en versículos 25 al 35 vemos la reunión que tiene con Simeón. Simeón y Ana, así como Zacarías y Elizabeth, eran ellos dos parte de ese remanente fiel que esperaba al Mesías. Malaquías 3:16 lo puede leer. Debido a su disposición y ansias de morir, en Lucas 2:29, Simeón es usualmente presentado como alguien que es anciano de edad, pero no hay nada en las escrituras que respalden esto. La tradición dice que él era de 113 años, pero solo es un comentario de la tradición. En sí la porción bíblica no lo respalda al respecto. El consuelo de Israel es la esperanza mesiánica. Una de las oraciones tradicionales judías es: permíteme ver el consuelo de Israel. Esa oración fue contestada a Simeón en el momento en que él vio a Jesús en el templo. Él era un hombre guiado por el Espíritu de Dios, enseñado por la palabra de Dios, por lo cual él fue privilegiado en ver la salvación de Dios. Cuán importante es para el pueblo ver la salvación que su Dios le da. Jesucristo era ese Salvador y el único medio para poder ver y obtener dicha salvación. En Lucas 2, versículos 29 al 32, encontramos la declaración de Simeón al ver a Jesús. Maravilloso lo que él habla, lo que él dice, y él declara algo. Y vea, versículo 29, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. El 30, porque han visto mis ojos tu salvación. Y el versículo 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, gracias al Señor por eso, y gloria de tu pueblo Israel. Es maravilloso lo que Simeón declara en estos versículos del 29 al 32. Aquí se da otro himno. Recuerda, venimos viendo himnos, cánticos que se dan en estas porciones del capítulo 1 y capítulo 2 del Evangelio según Lucas. ¿Se acuerda cómo en Lucas 1, 42, 45, Elizabeth hace un cántico? Y del 46 al 56, María también hace un canto, las dos embarazadas en ese momento. Zacarías, hermanos, en Lucas 1, el 67 al 69, hace otro canto. Los ángeles ahora en el capítulo 2, del 13 al 14, hacen un canto. Y ahora Simeón, en el versículos 29 al 32, también está haciendo un cántico al Señor.
El himno cantado por Simeón primeramente es de adoración, por el cumplimiento de la promesa de Dios en dar al Mesías, y a la vez es un cántico de alabanza por haberle permitido ver al Mesías. Por esos dos motivos, y Simeón lo hace. También es de destacar que inmersamente es un himno de salvación. Él dice: mis ojos han visto la salvación. Versículo 30. Ahora Simeón está listo para morir. La palabra partir en el griego tiene muchos significados, y en la mayoría de ellos nos habla con respecto a la muerte del cuerpo físico. Significa también el dejar libre a un prisionero. Partir, no solo muerte, sino también dejar libre a un prisionero. Otro significado de esta palabra es bajar o guardar el toldo, según 2 Corintios 5, el 1 al 8. También desatar una carga. Todo eso significa esta palabra. El pueblo de Dios no tiene temor a la muerte, ya que nos libera de cargas, de este mundo viejo, feo y sucio, y vamos a una mejor vida eterna. El himno de Simeón es un himno misionero, lo cual es inusual para un sacerdote judío devoto, quien pasaba solo en el templo. Simeón vio que la salvación se extendería a los gentiles y los menciona. Jesús restaura a Israel y trae luz a los gentiles para todo el mundo, sea salvo por medio de él. Lucas 2:10. Recuerde que el doctor Lucas toca mucho el tema de la compasión del Señor Jesucristo por todo el mundo perdido. Esa es parte de cómo Lucas comunica esta versión del Evangelio. Inmediatamente después, Simeón deja de alabar y adorar para empezar a profetizar. Y en los versículos 34 al 35 empieza a hacer eso. Y en esta profecía usa 3 ilustraciones. Usa la roca, usa la señal y usa la espada. Veamos la primera, la roca. Esta es una imagen, como hemos dicho en otros estudios, pero muy importante en el Antiguo Testamento, como una representación de Dios mismo. Génesis 49:24, Salmo 18:2, Deuteronomio 32:31. El Mesías sería rechazado como la piedra del ángulo. Lo dice Salmo 118:22, Hechos 4:11. Y la nación de Israel iría a tropezar con esa roca. Le lo profetiza Isaías 8:14 y Pablo lo dice a los Romanos 9:32. Por causa de Jesucristo, muchos irían a caer de las convicciones previas y lograrían conocer la verdadera salvación. Incluso hoy en día el pueblo de Dios, es decir, Israel, tropieza con esa piedra al no aceptar al Señor Jesucristo. 1 Corintios 1:23. Y no logran entender que Jesús es esa roca. Él es la piedra del ángulo. Primera carta de Pedro 2, versículos del 1 al 6 se lo menciona. La otro simbolismo que usa es la señal. Esta palabra significa milagro, no en sí como una demostración de poder, pero más como una revelación de la verdad divina. Los milagros del Señor en el Evangelio según Juan son llamados señales, ya que estos revelan verdades especiales concernientes a Él. Jesucristo en sí mismo, hermanos, es un milagro. Y en vez de admirarlo por lo que es, las personas, dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, es decir, lo rechazaron, atacaron y hablaron en mal de él. Su nacimiento fue un milagro y aún así ellos lo calumniaron. Las personas decían que él hacía milagros en el nombre de Satanás. Recuerden Mateo 12, 22, 24 dicen eso. Y que su carácter y proceder eran cuestionables. Lo puede leer en Juan 8, 48. También calumniaron su muerte y no la creyeron. Mateo 27, del 39 al 44. Y eso les llevó a calumniar también su resurrección. Mateo 27, del 66 al 62 al 66. Incluso hoy en día las personas dudan y hablan negativamente de su regreso. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Hay que valorar que la forma en que las personas hablan de Jesús determina lo que hay en el corazón de ellos. Jesús no solo es la roca de salvación y la roca de juicio, sino que Él es también la piedra del ángulo, que determina lo que las personas en realidad son. Yo quiero hacerle esa pregunta. ¿Quién dices tú que Jesús es?
Recuérdese Mateo 16:15, el Señor les pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen las personas que soy yo? Y luego les dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? La anterior es la pregunta más directa y su respuesta a la vez es la más reveladora sobre cómo consideran las personas a Jesús. La otro simbolismo que ocupa Simeón es la espada. La ilustración de la espada fue exclusiva para María y le hablaba a ella sobre el sufrimiento y dolor que ella padecería por ser la madre del Mesías. Durante el ministerio terrenal de Jesús, su madre, en aspecto humano, sufrió cada día al ver los ataques hasta que un día Él consumó todo el propósito por el cual Él se personificó. ¿Cuánto José y María llegaron a comprender sobre todo lo que se decía de su Hijo Jesús? En realidad no lo podremos saber nunca, pero sí sabemos que María escuchaba, María guardaba y atesoraba en su corazón todo lo que se decía de Él. Hubo oportunidades en que ella no entendió al Señor Jesús, como en Marcos 3, del 31 al 35, y eso le añadía a su sufrimiento personal como madre. Estamos hablando en el aspecto humano. La última vez que leemos sobre María en las Escrituras es estando ella en el aposento alto orando con los otros creyentes, y es el versículo 14 de Hechos capítulo 1. Ya vimos estos personajes, hermanos, con los que hemos estado hablando, y ahora vemos otro personaje que surge. Recuerde, ya vimos a Moisés y la ley, ya vimos a Simeón, y ahora veamos a Ana, versículos 36 al 38. El nombre Ana significa gracia, y ella era una viuda de avanzada edad, consagrada en todo momento para el servicio del Señor. Hay 43 referencias sobre mujeres en este evangelio, en el evangelio de Lucas, y de las 12 viudas mencionadas en la Biblia, el doctor menciona 3 de ellas. ¿Se imagina cuántas referencias? 43. Y Lucas menciona de las 12 viudas en la Biblia, Lucas menciona a 3. No es difícil diferenciar el corazón de un médico por lo que es la forma en que él se expresa, en las representaciones que el doctor Lucas tomó para mencionarlas en sus relatos de los eventos. Las viudas no pasaban tiempos fáciles en esos días, eran rechazadas y no eran muy bien vistas, aunque iba en contra de lo que decía la ley, porque la ley no decía que la rechazaran. Deuteronomio 10, 17 y 18, Isaías 1, 17, no decía que la rechazaran, ni Éxodo 22, 21 al 22, pero eran rechazadas. Ana se había comprometido con el Señor en servirle con adoración, por medio de ayunos y oraciones. Ella se movió de la tribu de Aser y se quedó en el templo, esperando que la aparición de la promesa del Señor, en la que enviaría el Mesías. El tiempo de Dios, hermanos, es perfecto, eso no lo dudamos. Siempre el tiempo de Dios es perfecto. Ana llegó en el preciso momento que Simeón daba cánticos de alabanza y adoración al Señor por la presencia del niño Jesús en el templo, por lo cual ella también se integró en ese cántico de Simeón. Ana se integra y empieza a hacer cantos también al Señor. Debe de haber sido interesante ver y escuchar a estos ancianos alabando y adorando al Señor nuestro Dios. Esa alabanza era inspirada por el Espíritu Santo de Dios, y Dios aceptó esa alabanza. Le gustó ese olor grato de la alabanza de Ana y de Simeón. Ana hizo mucho más que solo alabar. Ana también expandió y habló de las buenas nuevas de salvación. No solo aplaudió, alabó y adoró al Señor, sino que también empezó a hablar, a dar buenas nuevas de salvación a otros del remanente que habían ahí, esperando también la redención de Israel. La emoción empezó a correr a más personas a medida que cada uno de ellos también anunciaba al Mesías. Ana era profetisa, lo cual indica que estaba dotada de una forma especial para anunciar, para declarar, para hablar a otros del mensaje de Dios. Otras profetisas en la Biblia son como Miriam, según Éxodo 15:20, Débora en el libro de Jueces 4,
4, Noadias en Nehemías 6:14, la esposa de Isaías en Isaías 8:3, el evangelista Felipe, por ejemplo, y sus 4 hijas, según Hechos 21 del 8 al 9. Ahora, hermanos, vamos a ver ya no al bebé, no al niño, ahora vemos al joven. Versículos 39 al 52, usted ve como las 3 etapas que Lucas narra del Señor Jesucristo, como un bebé, como un niño, y ahora del 39 al 52 lo menciona como joven. Habiendo obedecido la ley en todo, José y María regresaron a Nazaret, lugar que sería de residencia del Señor Jesús, hasta que él empezó oficialmente su ministerio terrenal. Hubo muchos hombres judíos con el nombre de Jesús, como Joshua, por lo cual él era conocido como Jesús de Nazaret, en Hechos 2:22, y a sus seguidores se le llamó nazarenos, Hechos 24:5, Mateo 2:23. Sus detractores usaron este nombre, Nazareno, de una forma desdeñosa, con indiferencia. Nazareno le hablaban. Y Pilato incluso, hermanos, lo puso en la cruz. Mateo 21:11 dice así. Pero Jesús nunca se avergonzó de usarlo. Los hombres siempre vieron a alguien de Nazaret con displicencia, según Juan 1:46. ¿Puede acaso salir algo bueno de Nazaret? ¿Qué hizo Jesús durante sus años de juventud en Nazaret? El doctor Lucas nos reporta que Jesús había crecido física, había crecido mentalmente, había crecido social y espiritualmente también. En su encarnación, el Hijo de Dios se despojó de sus atributos divinos y se sometió al Padre. En la carta a los Filipenses 2 del 1 al 11 lo ve. Aquí hay un gran misterio, el cual no todos pueden comprender, pero nosotros por revelación divina lo aceptamos por fe. Como joven, Jesús no hizo milagros por lo menos reportados en la Biblia, aunque él en sí, ya dijimos anteriormente, él en sí era un milagro. Él trabajó en la carpintería con José, según lo declara Mateo 13:55 y Marcos 6:3, y aparentemente siguió el negocio después de la muerte de José. José y María tuvieron otros hijos durante esos años, y lo puede leer en Mateo 13:55 y 56, y en Juan 7, versículos del 1 al 10. Ya que en Mateo 1:25 dice, pero no la conoció hasta que, usted puede seguir leyendo al respecto y se va a dar cuenta sobre el comentario, lo cual nos da a entender de sus relaciones maritales. Lucas nos da solo un relato de los años adolescentes de Jesús. José y María eran judíos devotos y observaban todas las fiestas judías, incluyendo la Pascua, en Jerusalén cada año. 3 veces al año los judíos eran requeridos de presentarse a Jerusalén para adorar. Deuteronomio 16:16 dice cuáles son estas 3 veces. Pero no todos podían costearse el ir. Si ellos escogieran ir a alguna de estas 3 ocasiones, ellos entonces escogían la Pascua. Y vemos cómo ellos vienen a celebrar la Pascua. Y trataban de llevar a toda la familia, ya que era la fiesta más importante de todas las que los judíos celebraban. Las personas viajaban a las festividades en caravanas. Las mujeres y niños lideraban el camino, y los hombres y los jóvenes iban tras de ellas, como observando para verse por algún peligro. Los familiares y los demás viajeros siempre lo hacían juntos y mantenían los ojos alertas a cualquier peligro. A la edad de 12 años Jesús fácilmente pudo haberse mezclado y combinado en cualquiera de los grupos en el viaje y nadie se hubiera percatado al respecto. José pudo haber pensado que estaba con María y ella pudo haber pensado lo mismo e incluso que iba con cualquiera de los otros en el grupo. Ellos ya habían viajado un día de camino desde Jerusalén cuando se percataron que Jesús no estaba con ellos. Tomó un día para regresar a la ciudad y otro día para encontrar. Durante esos 3 días, José y María se inquietaron mucho, según lo dice el versículo 48, Lucas 2. Dice la palabra angustia. Palabra que en el griego usada también como tormento. Y ellos sentían ese tormento, esa angustia, esa aflicción. Esa misma palabra es usada por el apóstol Pablo en cuanto a su angustia por Israel en Romanos 9:2. Así como para las almas perdidas en el Hades, según lo dice Lucas 16 del 24 al 25.
Vale la pena destacar que la frase José y su madre, es decir, Lucas 2:43, da una sugerencia del nacimiento virginal, mientras que la frase tu padre y yo, que menciona María en Lucas 2:48, indica que José era el padre de Jesús reconocido legalmente. Y usted lo lee en Lucas 3:23. El usar Lucas 2:48 para desaprobar el nacimiento virginal es solo para desprestigiar, hermanos. Y le tengo que aclarar eso porque este es un comentario. Si el joven Jesús estuvo todo el tiempo dentro del templo, no lo sabemos. Pero sí sabemos que nada le hubiera sucedido. Siendo Él el Todopoderoso, como lo expresa Apocalipsis 1:8, estamos convencidos que nada le hubiera sucedido. Entendemos por la expresión de José y María cuando lo encontraron que Jesús estuvo disertando con los maestros de la ley todo el tiempo. Y estos a la vez se asombraban tanto de sus preguntas como de sus respuestas. El reclamo de María trajo una respuesta categórica, pero con mucho amor y respeto por parte del joven Jesús en este momento. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Le contestó él en el versículo 49. Jesús estaba declarando la relación divina entre Padre e Hijo y su misión de hacer la voluntad del Padre. Cuando menciona es necesario, esta es una expresión común en los labios de Jesús. La vamos a ver en 3 oportunidades. Lucas 4:43, él dice, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio. En Lucas 9:22, él dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca. En Juan 3:14 dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Incluso a la edad de 12 años, Jesús ya se movía y se le hacía necesario hacer la voluntad del Padre, la cual nosotros también deberíamos de hacer en todo momento. Ya que Jesús crecía en sabiduría, muchos se preguntan, ¿qué tanto conocía ya el plan divino de Dios para esa edad? Recordemos que dentro de los atributos del Señor Jesús, es decir, Dios mismo manifestado en carne, destacan la omnisciencia, la omnipotencia y la omnipresencia. Él sabía todo, Él es todo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Lo que sí podemos afirmar es que para José y María, esta sabiduría era parte, hermanos, de lo que ellos tenían que experimentar y sentir, la cual les había sido profetizada por Simeón en Lucas 2, versículo 35. Y sin duda pasó una y otra vez, a medida el Señor crecía en sabiduría, estatura y gracia. Años más tarde, durante el ejercicio de su ministerio, su familia no le entendía ni comprendía. Se lo puede leer en Lucas 8, 19 al 21. El Señor Jesús es el mejor ejemplo para los jóvenes. Él creció de una manera balanceada, sin excesos, como lo declara el versículo 52 de Lucas 2. Mateo 6:33 dice, si rechazar algo de su vida y su prioridad era hacer la voluntad del Padre. Lucas 2:46, él sabía también escuchar, sabía hacer las preguntas adecuadas, él sabía trabajar y fue obediente a sus padres. El Señor Jesús creció en una familia numerosa, en una ciudad no muy bien vista y una ciudad marginada como es Nazaret, alimentado por sus padres, quienes probablemente eran pobres. La religión judía estaba por debajo del imperio y dominio romano en esos días, y la sociedad vivía un estado de temor y de miedo. Aún así, cuando Jesús salió de Nazaret, unos 18 años después, el Todopoderoso pudo decir a él, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 3, versículo 22. Aleluya, hermanos, que el Señor les bendiga. Este es un comentario bíblico que estamos llevando a cabo para que sigamos aprendiendo de lo que es en profundidad y escudriñando las Escrituras, estudiando palabras, estudiando versículos, estudiando personajes. Para eso sirve un comentario bíblico y nos enseña y aprendemos mucho. Les deseo que la paz, la gracia y la bendición del Dios Todopoderoso esté con ustedes de continuo. Amén.